Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos por aquí, como siempre, y hoy nos embarcamos en un viaje hacia un tema que ha estado resonando con fuerza en los medios, generando un torbellino de especulaciones y, seguramente, despertando la curiosidad de muchos de ustedes. Sí, amigos, nos sumergiremos de lleno en los problemas legales que actualmente involucran a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad detrás de esta disputa judicial que ha cautivado la atención de incontables seguidores de estas dos estrellas indiscutibles. Si el mundo de la actuación, el vasto universo del entretenimiento o simplemente el cotilleo fascinante del espectáculo son lo vuestro, este vídeo está diseñado especialmente para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este intrigante tema, un pequeño recordatorio que nunca está de más: suscribirse a nuestro canal es completamente gratuito y la forma más segura de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras entregas. En las semanas y meses recientes, los titulares de las noticias y las redes sociales han sido un hervidero de rumores y especulaciones sobre un conflicto legal de proporciones significativas entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos de los nombres más resonantes y queridos no solo en Turquía, sino también en una audiencia internacional que los sigue con una devoción palpable. La pregunta que se repite incansablemente es: ¿qué está sucediendo realmente? ¿Cuáles son los intrincados detalles de esta batalla legal? ¿Existe una base sólida para el aluvión de historias que circulan? Pues bien, nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre este enigmático asunto, basándonos en la información públicamente disponible, y esforzándonos por ofrecerles un panorama lo más objetivo y desprovisto de sesgos posible. Comencemos desde el principio, desde la génesis de esta conexión que el público conoce tan bien. La relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya no es precisamente un secreto. Ambos actores protagonizaron juntos una serie que dejó una marca imborrable en la historia de la televisión turca, y desde entonces, su conexión, tanto en el ámbito profesional como en el personal, ha sido un foco constante de interés y fascinación para sus seguidores. Sin embargo, parece ser que esa admirable sintonía, al menos en lo que respecta a los aspectos legales, se ha visto empañada por cuestiones de gran envergadura. Los rumores sobre problemas judiciales comenzaron a intensificarse hace ya algunos meses, y desde aquel entonces, una densa niebla de incertidumbre ha envuelto este caso. Uno de los ejes centrales de esta enredada disputa parece girar en torno a un proyecto específico, o quizás a una serie de proyectos interconectados. Se ha rumoreado intensamente que existen profundos desacuerdos relacionados con derechos de imagen, cláusulas contractuales, o incluso la participación en proyectos futuros que, lamentablemente, no han podido ser resueltos a través de un entendimiento amistoso. Es una realidad conocida en el vertiginoso mundo del entretenimiento que, donde los contratos son intrincados laberintos legales y las expectativas, a menudo, alcanzan las estrellas, las diferencias de opinión y de interpretación son casi inevitables. La cuestión crucial aquí es: ¿qué tan serias son estas diferencias en este caso particular? Según algunas fuentes, la disputa podría estar intrínsecamente ligada a un acuerdo previo que, supuestamente, no se ha cumplido o que ha sido interpretado de maneras diametralmente opuestas por ambas partes. Es fundamental recordar que, aunque los veamos brillando en la pantalla como figuras públicas, detrás de esas sonrisas y actuaciones hay equipos de abogados altamente cualificados, representantes diligentes y, por supuesto, sus propias decisiones, negociaciones y acuerdos. La complejidad de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento a menudo se revela en estas intrincadas negociaciones. Serini Sarkaya, una artista reconocida por su innegable talento y su hipnotizante presencia escénica, ha gozado de una carrera meteórica, dejando su huella en proyectos de enorme éxito tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Por su parte, a Atay Ulusoy, que catapultó su fama a nivel internacional con papeles protagónicos en varias series de gran renombre, ha demostrado una versatilidad asombrosa que le ha valido un reconocimiento unánime. Ante un escenario profesional de esta magnitud, la posibilidad de que surjan conflictos contractuales o disputas sobre derechos de autor y de imagen, lamentablemente, no es un fenómeno tan inusual como quisiéramos. En nuestro esfuerzo por aportar claridad, hemos intentado recopilar la información más fiable y contrastada que ha salido a la luz hasta la fecha. Lo que parece quedar meridianamente claro es que no estamos ante un mero malentendido menor o una pequeña discrepancia. Las noticias apuntan de manera consistente a que se han iniciado acciones legales formales, lo que implica que ambas partes han decidido llevar el asunto a las instancias judiciales con el fin de encontrar una resolución a sus diferencias.
Este tipo de procesos, como bien sabemos, pueden ser largos, complejos y a menudo emocionalmente agotadores. Una de las inquietudes que más preocupa a los miles de seguidores de ambos actores es saber si esta situación está afectando de alguna manera a sus florecientes carreras. Hasta el momento, y esto es un dato importante, ambos actores han continuado trabajando diligentemente en nuevos proyectos, lo cual podría interpretarse como un indicativo de que, a pesar de las turbulencias legales, están logrando mantener un cierto grado de normalidad en sus vidas profesionales. Sin embargo, es innegable que este tipo de situaciones generan, inevitablemente, un ambiente de tensión y una vorágine de especulaciones que sobrevuelan el ámbito del espectáculo. Las razones exactas que han desencadenado esta disputa son, como suele ocurrir en estos casos de alta exposición mediática, un tanto esquivas y envueltas en un halo de misterio. Los comunicados oficiales que se emiten suelen ser deliberadamente genéricos, diseñados para no revelar detalles comprometedores, y las entrevistas concedidas tienden a ser evasivas, esquivando las preguntas más espinosas. A pesar de esta cautela, los medios turcos en particular han sido bastante insistentes y persistentes en la existencia de esta disputa, desgranando rumores y filtraciones. Se habla de cifras económicas considerables, de supuestos incumplimientos de acuerdos, e incluso de pactos que se habrían roto de manera unilateral. Una de las teorías que ha ganado una atracción considerable y que parece tener cierto fundamento es que la disputa podría estar intrínsecamente relacionada con el uso no autorizado o el manejo indebido de la imagen de ambos actores en campañas publicitarias o en proyectos derivados de las exitosas series en las que compartieron pantalla. En este contexto, los derechos de imagen se erigen como una herramienta legal de vital importancia, destinada a proteger la identidad, la reputación y el arduo trabajo de los artistas. Cualquier infracción en este ámbito puede tener consecuencias legales y económicas significativas. Otra posibilidad, igualmente plausible, es que hayan surgido desacuerdos profundos sobre proyectos futuros. A veces las agendas de los actores se solapan de manera conflictiva, o surgen oportunidades de trabajo que generan incompatibilidades, como problemas de exclusividad o intereses contrapuestos. Si ambos actores tenían planes de participar en proyectos similares, o que de alguna manera se cruzaban o solapaban en sus fechas de rodaje o lanzamiento, esto podría haber sido el detonante de la disputa legal. La coordinación de carreras tan exitosas y demandadas requiere una logística impecable y acuerdos claros. Es fundamental recalcar, y esto es un punto que no podemos soslayar, que hasta que no haya una resolución judicial firme o un comunicado oficial detallado y confirmado de manera inequívoca por ambas partes, todo lo que circule públicamente deberá ser considerado como especulaciones y análisis basados en la información parcial y a menudo fragmentada que ha trascendido. Sin embargo, la mera existencia y la aparente seriedad de las acciones legales iniciadas sugieren, con una alta probabilidad, que el problema es real y está siendo tratado con la debida formalidad y seriedad por las partes involucradas. Hemos sido testigos de la intensa reacción en las redes sociales por parte de los fans ante estas noticias. Muchos expresan su sorpresa, su incredulidad y su profunda decepción, mientras que otros manifiestan una palpable preocupación por el bienestar y la estabilidad emocional de sus actores favoritos. Es completamente natural que exista una conexión emocional profunda con las figuras públicas que admiramos, y cuando surgen problemas, el público siempre anhela comprender qué está sucediendo y cómo les afecta. La pregunta del millón es, ¿podría esta disputa legal afectar de manera irreparable su relación profesional en el futuro? Es una pregunta que resulta sumamente difícil de responder con certeza. En el volátil mundo del espectáculo, las dinámicas de las relaciones profesionales son a menudo impredecibles. A veces las diferencias se superan con el tiempo y el entendimiento mutuo, y otras veces, dejan cicatrices profundas que alteran permanentemente el curso de las colaboraciones. Sin embargo, ambos son profesionales experimentados, con una larga trayectoria, y es muy probable que estén buscando la mejor estrategia para gestionar esta compleja situación, ya sea a través de una resolución legal favorable o mediante acuerdos posteriores que permitan mirar hacia adelante. Lo que sí queda meridianamente claro, y es un hecho ineludible, es que este asunto pone de manifiesto la intrincada complejidad de las relaciones humanas y profesionales en la industria del entretenimiento. Los acuerdos contractuales, los delicados equilibrios de los derechos de imagen, las elevadas expectativas profesionales y las negociaciones constantes pueden ser, y a menudo son, fuentes de conflicto. Esta realidad no es exclusiva de Turquía.
es una dinámica que se observa a nivel global en la industria del espectáculo, en diferentes grados y manifestaciones. Hemos intentado ser lo más exhaustivos posible en nuestra cobertura, pero como advertimos desde el principio, la información disponible es limitada y, en gran medida, proviene de fuentes periodísticas que, aunque suelen mantener un alto grado de rigor, a veces operan con hipótesis y rumores. Lo que sí es un hecho innegable es que existe un proceso legal en curso, y la mera existencia de dicho proceso es, en sí misma, un indicativo contundente de la gravedad y la seriedad de la situación que se está dilucidando. Esperamos sinceramente que con este análisis detallado, hayamos podido arrojar un poco de luz sobre el panorama y responder a algunas de las interrogantes que muchos de ustedes tenían. Es importante recordar, y debemos tenerlo presente, que a pesar de estos difíciles problemas, tanto Atay Ulusoy como Serrini y Sarkaya son artistas de un talento excepcional que han aportado enormemente al mundo del entretenimiento. Es nuestro deseo y esperanza que, independientemente del resultado final de esta disputa legal, ambos puedan seguir adelante con sus exitosas carreras y continuar brindándonos actuaciones memorables que tanto disfrutamos. Y así, llegamos al desenlace de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la controversia legal que envuelve a Atay y Serrini, esforzándonos por dilucidar los posibles motivos subyacentes y la situación actual del conflicto. Como hemos podido constatar, los detalles exactos de la disputa siguen siendo, hasta cierto punto, reservados y esquivos, pero la existencia de un proceso judicial activo es un hecho innegable y sugiere con claridad que las diferencias entre ambas partes son significativas y requieren de una intervención legal. Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos hasta este punto final. Su interés constante y su valiosa compañía son la fuerza motriz que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Nos encantaría conocer sus opiniones y reflexiones sobre esta situación. ¿Tienen alguna perspectiva particular al respecto? ¿Les ha sorprendido esta noticia? Los invitamos cordialmente a dejar sus comentarios aquí abajo. Nos apasiona leer sus puntos de vista y debatir con nuestra increíble comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y desean mantenerse al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, de análisis profundos y de curiosidades fascinantes, no olviden darle un generoso me gusta. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se informen, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la forma más efectiva de apoyarnos y asegurarse de que nunca se pierdan nada de lo que preparamos con tanto esmero para ustedes. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Adiós por ahora.